Iniciamos entonces la segunda sesión del taller de literatura. En esta sesión nos vamos a concentrar en las estructuras claves de las historias, las cuestiones claves de los cuentos, principalmente tradicionales, y el cómo estos distintos elementos se van conjugando entre sí para que nosotros podamos elaborar, desarrollar o procesar las historias que nosotros queremos contar. Ahora bien, estas estructuraciones han sido definidas, clasificadas, organizadas desde algunas miradas teóricas, por supuesto, a lo largo de toda la historia de la narrativa. Sin embargo, no es prerequisito, no es requisito para nadie el tener que ajustarse a estas cosas, sino que siempre se puede innovar, siempre se puede ir cambiando, y de hecho no estamos escribiendo igual a como se escribía hace 2000 años, ni hace 500 años, y probablemente tampoco vamos a escribir como incluso se va a escribir en 100 años más. En esta primera lámina, por ejemplo, tenemos 4 o 5 elementos que se involucran en la narración. Uno de ellos es el tema de los mundos, que se enseña muchas veces en la etapa escolar, se ve también en los libros de teoría literaria. Básicamente se habla que son 6, 7 u 8 distintos mundos los que van clasificando los distintos cuentos, las distintas narraciones que nosotros vamos revisando o aquellas que también estamos tratando de escribir. Se habla, por ejemplo, de un mundo realista, que es aquel mundo que responde a las lógicas que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida real. Trata de ser fiel con lo que va sucediendo, no hay elementos fantásticos que irrumpan. Un segundo mundo es el onírico, que se relaciona principalmente con el mundo de los sueños y se relaciona también con el tema de aspectos como de delirio, situaciones como delirantes. En el mundo mítico, básicamente se relaciona con algunas creencias y principalmente va a encontrar la explicación de algunos elementos que son originarios, por ejemplo, de una civilización. El mundo cotidiano, que es muy similar al realista, básicamente es un mundo realista, pero se concentra en aspectos o situaciones de la vida diaria, de la vida habitual. El mundo fantástico es lo interesante del mundo fantástico, que también parte un poco de la base del mundo realista, pero ocurre una situación que es sobrenatural, que escapa a la lógica y que irrumpe y rompe el esquema de este mundo realista. No obstante, en el mundo fantástico, que es lo que lo va a diferenciar de maravilloso, estos elementos sobrenaturales o que irrumpen no son aceptados, no son entendibles o generan determinado suspenso, pánico en los personajes que lo tienen que enfrentar. El mundo utópico es una proyección idealizada, básicamente optimista, sobre el futuro. A diferencia del mundo distópico, que también es una proyección hacia el futuro, pero con una mirada totalmente pesimista. Finalmente, el mundo maravilloso, que se relaciona con el mundo fantástico, pero la diferencia es que en el mundo maravilloso, lo que es ilógico de nuestra realidad es aceptado y es creído y es parte esencial de la forma que tienen de relacionarse o de suceder las distintas acciones en la historia. Algunos ejemplos del mundo fantástico, por ejemplo, un clásico ya que es La Metamorfosis de Franz Kafka, que dice: una mañana, luego de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despierta convertido en un horroroso insecto. No solo se ha traducido como insecto, se traduce en algunos libros como cucaracha, se traduce a veces como un bicho, etc. Si ustedes se dan cuenta, es un elemento real, es una situación real, pero que es irrumpida, rota, quebrada o conflictuada por esta aparición de un elemento que es esta metamorfosis que sufre Gregorio Samsa. Ahí hay un ejemplo entonces del mundo fantástico. A diferencia, por ejemplo, del mundo maravilloso, donde entran historias como muy famosas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Todo lo que sucede ahí es aceptado, existen distintas especies de seres vivos, existen los enanos, los hobbits, existe la magia, existen los magos, etc. Ahora, el mundo distópico, por ejemplo, hay varios clásicos que responden a esta proyección en el futuro de una mirada bastante pesimista, oscura, del más adelante. Es un libro, 1984, por ejemplo, escrito por George Orwell en los años 50, que él imaginaba de cómo los totalitarismos, en este caso soviéticos, iban a dominar y controlar el mundo en 1984.
erró por algunos años. Estamos en el 2020 y nos encontramos con situaciones que muchas veces se han estado denominando como orwellianas. Con respecto a los personajes, hay distintas formas también de analizar cuáles son los personajes o qué tipo de personajes participan en una historia. Muchas veces se habla que por el tipo de protagonismo que pueden tener, se tienden a clasificar en personajes principales, donde protagonistas, secundarios, o muchas veces dentro del secundario también hay un antagonista. También están los personajes terciarios. Generalmente al personaje terciario se tiende a decir que es un personaje que no tiene mucha relevancia en la historia. Yo no lo creo. Yo creo que ahí es donde nosotros también podemos ir potenciando o afinando algunos detalles para que nuestra historia tenga mucha más riqueza. Yo creo que los personajes terciarios son extremadamente esenciales. Nada sobra finalmente en un cuento y estos personajes terciarios dan vida, dan atmósfera, generan a veces un impacto trascendental a pesar que su aparición sea de una línea. Recuerdo una película que se llama Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, donde hay una escena que ocurre en una tienda de disfraces, donde aparecen 2 o 3 personajes terciarios que no tienen ninguna relevancia en la línea argumental de la historia, pero que generan una atmósfera, generan un suspenso, generan un quiebre con la realidad que es extremadamente interesante. Ahora, también los tipos de personajes los podemos revisar en cuanto al desarrollo de los personajes, cómo cambian o no cambian, o evolucionan o no evolucionan. Se habla, por ejemplo, de los personajes estáticos y los personajes dinámicos. El estático, naturalmente, es aquel personaje que durante toda la historia se mantiene en la misma línea, no hay mayor cambio, sus participaciones, sus expresiones o sus dinámicas responden a su propia lógica, y aquellos personajes que son los dinámicos, que son, creo yo, los más atractivos, porque son los que van cambiando y van evolucionando o involucionando en el desarrollo de una historia. Por ejemplo, para concentrarnos en un solo libro, personajes estáticos en el libro El Padrino de Mario Puzo, que también es una película, por supuesto, Tom Hagen, Sonny Corleone, los hermanos de Michael, no cambian. Siempre mantienen el mismo carácter, mantienen la misma ética. Sonny Corleone muere en su ley. Tom Hagen se mantiene en su misma posición, siempre un poco más distante, un poco más moral respecto a lo que sucedía o se hacía en la familia. Y en el mismo libro, personajes dinámicos. Por ejemplo, Michael Corleone, que es un chico que es un héroe de guerra en un principio, un tipo que probablemente se iba a desarrollar en la academia y en la búsqueda de una profesión, abogado, político. No obstante, por distintos conflictos que van sucediendo, se transforma absolutamente, transformándose incluso en ser el padrino principal de la familia. Otro ejemplo de otra película, que es una película de Aronofsky, que es El cine negro, Nina, que es la protagonista, es un personaje extremadamente dinámico, que parte de ser una mujer muy tímida, muy contenida, con mucho temor, muy reprimida incluso, y que va explorando la libertad, va explorando también sus propios deseos, sus propios demonios, hasta que, por supuesto, termina en la historia prácticamente en el otro extremo. Eso con respecto a los tipos de personajes. Otro elemento, y esto es aquí donde se conjuga muchas veces o donde se pone en juego o se pone en peligro incluso lo que estamos escribiendo, que es la elección del tipo de narrador. ¿Cómo vamos a contar esta historia o desde qué posición se va a contar esta historia? Básicamente se habla de 2 grandes grupos, que son los narradores personajes y son los narradores que no son personajes, que no participan en la historia. Dentro de los personajes hay 2, el narrador protagonista, que es aquel que cuenta su propia historia, y el narrador testigo, que es generalmente un personaje secundario que va contando la historia que envuelve principalmente al protagonista.
Dentro de los no personajes tenemos el narrador omnisciente, que es aquel narrador que lo sabe todo, lo que sienten, piensan, la historia de los personajes, y el narrador de conocimiento relativo, que es aquel narrador que juega un poco a ser una especie de testigo, pero no es ningún personaje de la historia. En la segunda lámina podemos ver algunos ejemplos de los tipos de narrador. Por ejemplo, tenemos acá un caso de Coetzee, que es el autor sudafricano, premio Nobel del año 2003, que en su novela Desgracia básicamente va jugando con lo que es un narrador omnisciente, a pesar que en Coetzee siempre o principalmente busca un narrador de conocimiento relativo. Pero acá tenemos ya elementos que nos hablan que esto es un narrador omnisciente. Dice una parte del libro Desgracia, que diría yo que es su obra maestra, dice: le sorprende que 1 hora y media por semana en compañía de una mujer le baste para sentirse feliz. A él, que antes creía necesitar una esposa, un hogar, un matrimonio. En fin de cuentas, sus necesidades resultan ser muy sencillas, livianas y pasajeras, como las de una mariposa. No hay emociones o no hay ninguna salvo las más difíciles de adivinar. Un bajo continuo de satisfacción, como el rum rum del tráfico que arrulla al habitante de la ciudad hasta que se adormece, o como el silencio de la noche para los habitantes del campo. Si se fijan, acá este tipo de narrador va elaborando también distintas percepciones respecto a lo que sucede con el personaje, como también sabe lo que el personaje está pensando, está sintiendo, cuáles son sus elucubraciones mentales. El narrador omnisciente también es un clásico en lo que se llama el realismo psicológico, donde autores como Fedor Dostoyevsky han sido grandes maestros, donde no solamente se describe toda la realidad circundante, sino que también se concentra en la realidad que está sucediendo al interior de la mente de los personajes. Y en ese tipo de mundo, el realismo psicológico, naturalmente que el narrador omnisciente es el favorito. Un ejemplo de narrador de conocimiento relativo en Las olas de Virginia Woolf. Ellas baten el aire con sus colas, vuelan por el espacio en bandada, primero por aquí, enseguida por allá, se mueven simultáneamente, ya separándose, ya reuniéndose nuevamente. Estas palabras son amarillas, son palabras ardientes, dijo Ginny. Yo quisiera tener un traje ardiente, un traje amarillo, un traje color leonardo para ponérmelo por la noche. Se describe o se narra lo que se ve y se dice lo que van expresando los personajes, pero no hay mayor participación del narrador. Respecto a los narradores personajes, el narrador protagonista que cuenta su propia historia, un ejemplo clásico, El guardián en el centeno de Salinger. Dice: le dije que la llamaría en cuanto pudiera y me fui. Resultó mucho más fácil salir de casa que entrar. Creo que sobre todo porque de pronto ya no me importaba que me cogieran. De verdad, si me pillaban, me pillaban. En cierto modo, creo que hasta me hubiera alegrado. Está de más decir que es el protagonista el que está contando su propia historia. Y un narrador testigo, por último, en El niño proletario de Osvaldo Lamborghini, escritor argentino, bastante desconocido, pero un maestro. Dice: a empujones y patadas zambullimos a Estropeado en el fondo de una zanja de agua escasa. Chapoteaba de bruces ahí con la cara manchada de barro, y nuestro delirio iba en aumento. La cara de Gustavo aparecía contraída por un espasmo de agónico placer. Esteban alcanzó un pedazo cortante de vidrio triangular. Los tres nos zambullimos en la zanja. Si bien el protagonista es este niño proletario, que es Estropeado, que lo llaman así, la historia la va contando uno de los testigos que va participando también en la secuencia de las acciones. Entonces, la elección del narrador es donde tenemos que poner mucho ojo, porque a veces caemos en la sobreexplicación. Cuando caemos en la sobreexplicación, no estamos dejando que el lector o la lectora vaya procesando y elaborando también la historia junto con la persona que cuenta o la persona que está escribiendo. Riesgos que uno corre a veces con los narradores omniscientes y riesgos que uno corre muchas veces con los narradores protagonistas, de decir más de la cuenta.
Por último, en esta tercera lámina tenemos el ejemplo del cuento El eclipse de Augusto Monterroso. En este cuento, solo para graficar o dejar claro cuáles son los elementos que están presentes, nos damos cuenta que este es un narrador de tipo omnisciente, que sabe más, pues también sabe aquello que piensa o siente Bartolomé Arrazola, que es además el protagonista. Este protagonista se enfrenta a personajes secundarios que son el grupo de indígenas que lo encuentra en la selva. ¿En qué espacio? Porque había un elemento en el cual no me detuve porque lo vamos a ver más en la próxima sesión. Pero en cuanto al espacio, ocurre donde en la selva poderosa de Guatemala, como dice el narrador omnisciente. Respecto al tiempo de esta historia, también tengo que decir que se consideran tres tipos de tiempo. Un tiempo histórico, que es el periodo donde se enmarca esta historia, en este caso es el periodo de conquista y genocidio español. El tiempo de la historia, desde cuándo hasta cuándo transcurre la historia. En este caso, de este cuento, es una historia que transcurre en 3 a 4 horas aproximadamente. Y la historia del discurso, que es básicamente cómo yo esas 3 y 4 horas las ordeno y juego con ellas, las organizo para que la historia sea mucho más atractiva. Y también para asegurarnos de no revelar determinadas informaciones que pueden ser clave y las vamos dejando hacia el final para que se resuelvan de una manera que genere un poco más de impacto. Dentro del tiempo del discurso se habla mucho de lo que es el flashback, el raconto, que son desarrollos que uno va a buscar hacia el pasado, que quedan dentro también de la historia, o los flash forward, que son aquellas escenas que se anteceden del futuro y a las cuales yo también voy a buscar. Este es un gran cuento, cumple con los elementos más interesantes del cuento tradicional. Existe una tensión, existe una expectativa, existe una evolución y esta tensión se resuelve de una manera bastante sorpresiva. Les dejo como invitación que por favor escuchen en YouTube la historia Una foto con mi padre de Hernán Cacheri, con la cual también vamos a seguir conversando en la próxima sesión. Muchísimas gracias.